Hola, pues con este vídeo voy a empezar con las matemáticas de cuarto de la ESO y vamos a empezar el primer tema de números reales. En cuarto lo voy a hacer diferente que en otros cursos. Voy a hacer primero un vídeo de teoría, aunque sea más largo, y luego haré un vídeo solo de ejercicios para que podáis ir ya buscando justo lo que necesitéis. En este tema de números reales vamos a hablar primero de números irracionales, después entraremos ya en los números reales, veremos potencias, después raíces, logaritmos y notación científica y errores. Dentro de los números irracionales vamos a empezar a hacer un repaso de números naturales, después del grupo Z, que son los números enteros, después Q, que son los números racionales, e I, que son los irracionales. Los números naturales. Con los números naturales contamos los elementos de un conjunto, así se llama un número cardinal, o bien expresamos la posición u orden que ocupa un elemento en un conjunto, y por lo tanto el número es ordinal, porque da un orden. El conjunto de los números naturales está formado, ahí lo veis, n del 1, 2, 3, 4, así en adelante. Veis la recta real representada con los números naturales. La suma y el producto de dos números naturales es otro número natural. La diferencia de dos números naturales no siempre es un número natural, solo ocurre cuando el minuendo es mayor que el sustraendo. Por ejemplo, 5 menos 3 es 2, es un número natural, pertenece al grupo de los naturales. 3 menos 5 es menos 2, no pertenece al conjunto de los naturales. El cociente de dos números naturales le ocurre lo mismo, no siempre es un número natural, solo ocurre cuando la división es exacta. Por ejemplo, 6 entre 2 es 3, que pertenece al conjunto de los naturales, y 2 entre 6 es un tercio, que no pertenece al conjunto de los naturales. Podemos utilizar potencias, ya que es la forma abreviada de escribir un producto formado por varios factores iguales. Y la raíz de un número natural no siempre es un número natural, solo ocurre cuando la raíz es exacta. Los números enteros, la representado por Z, veis ahí el conjunto y también la representación en la recta real, nos permiten expresar el dinero que debes, la temperatura bajo cero, las profundidades con respecto al nivel del mar, etc. La suma y diferencia y el producto de dos números enteros es otro número entero. El cociente de dos números enteros no siempre es un número entero, solo ocurre cuando la división es exacta. Es decir, 6 entre 2 es 3, que pertenece a los números enteros, pero 2 entre 6 es un tercio, que no pertenece a los números enteros. También podemos operar con potencias, pero el exponente tiene que ser un número natural. Por ejemplo, si yo elevo menos 2 al cubo me da menos 8, pero si elevo menos 2 y pertenece a los números enteros, pero si elevo menos 2 a menos 3 es menos un octavo, que no pertenece a los números enteros. Y la raíz de un número entero no siempre es un número entero, solo ocurre cuando la raíz es exacta y si se trata de la raíz de un índice par con un radicando positivo, porque si tenemos un radicando negativo no pertenece a los números enteros. Los números racionales están representados por la letra Q y se llaman número racional a todo número que puede representarse como el cociente de dos enteros con denominador distinto de 0. Por tanto, se definen como Q igual a partido de B tal que A pertenezca a Z, B pertenezca a Z y B distinto de 0. Os he puesto una representación en la recta real de algunos racionales. Los números decimales, los exactos, periódicos puros y periódicos mixtos, son números racionales, pero los otros números decimales ilimitados no lo son. La suma, la diferencia, el producto
y el cociente de dos números racionales es otro número racional. Podemos operar con potencias, pero el exponente debe ser un número entero. La raíz de un número racional no siempre es un número racional. Solo ocurre cuando la raíz es exacta y si el índice es par y el radicando es positivo. Por si es negativo, no pertenece a los números racionales. Los números irracionales. Un número es irracional si posee infinitas cifras decimales no periódicas. Por tanto, no se puede expresar en forma de fracción. El número irracional más conocido es pi, que es la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Ahí veis una expresión de pi, solemos conocerlo como 314 o 31416, pero ahí veis unos cuantos números más y sigue hasta el infinito. Otros números irracionales conocidos en matemáticas son el número e, que aparece en procesos de crecimiento de bacterias, de la desintegración radioactiva, un montón de fórmulas científicas, y ahí veis su valor, 2,71828, etc. Por otro lado también tenemos el número áureo, phi, utilizado por artistas de todas las épocas, Fidias, Leonardo da Vinci, Alberto Durero, Dalí, y se llama la proporción áurea utilizar este número, que es 1 más raíz de 5 partido por 2, y ahí veis lo que da. Pasamos a los números reales. Primero vamos a ver los números reales en sí, definirlos. Después vamos a ver cómo se representa, cómo es la recta real. Cómo podemos representar diferentes números en la recta real, operaciones con números reales, y aquí vamos a ver también intervalos. Los números reales. El conjunto formado por los números racionales e irracionales es el conjunto de los números reales y se llama R. Con los números reales podemos realizar todas las operaciones, excepto la radicación de índice par y radicando negativo, y la división por cero. Ahí veis que los naturales están dentro de los enteros dentro de los racionales, y los irracionales están ahí fuera, pero la suma de irracional y racional me da los reales. La recta real. A todo número real le corresponde un punto de la recta, y a todo punto de la recta le corresponde un número. Ahí veis varios ejemplos. Representación de los números reales. Bien, los números reales pueden ser representados en la recta con tanta aproximación como queramos, pero hay casos en los que podamos representarlos de forma exacta. Por ejemplo, para representar raíz de 5, que es un número irracional, lo que hacemos es tomamos de un rectángulo de base 2 en la recta real y de lado 1, que sería haciendo la altura del rectángulo, y en la diagonal sería raíz de 5, porque formaría un triángulo rectángulo aplicando Pitágoras. Si cogemos esta medida y con un compás lo bajamos hasta la recta real, como veis ahí abajo en la figura, veis que puedo representar exactamente raíz de 5 sin tener que hacerlo con decimales. Operaciones con números reales. Vamos a ver las propiedades de la suma de los números reales. La propiedad interna me dice que el resultado de sumar dos números reales es otro número real. Es decir, si A y B pertenecen a los números reales, entonces A más B también pertenece a los números reales. Segunda, la propiedad asociativa. El modo de agrupar los sumandos no varía el resultado. Es decir, si yo pongo A más B entre paréntesis más C, es lo mismo que A más B más C entre paréntesis. La propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa me dice que el orden de los sumandos no varía el resultado, la suma. Es decir, A más B es igual a B más A. El elemento neutro. El elemento neutro, que le vamos a llamar E, es un número que cumple que A más E es igual a E más A es igual a A.
En el caso de los números reales, el elemento neutro es 0, porque es el único número que cumple que a más 0 es igual a 0 más a, que es igual a a. El elemento opuesto. El elemento opuesto es un número que sumándolo al número original me da 0. Entonces el opuesto de a sería menos a, porque a más menos a me da 0. La diferencia de números reales se define como la suma del minuendo más el opuesto del sustraendo, es decir, que a menos b sería a más, abro paréntesis, menos b. El producto de números reales, vamos a ver sus propiedades. La propiedad interna me dice que si a y b pertenecen al conjunto de los números reales, entonces a por b también pertenece a los números reales. La propiedad asociativa me dice que el modo de agrupar los factores no varía el resultado. Si a, b, c son números reales cualquiera, se cumple que entre paréntesis a por b por c es igual a por entre paréntesis b por c. La propiedad conmutativa nos dice que el orden de los factores no altera el producto, es decir, que a por b es igual a b por a. El elemento neutro, en el caso de la multiplicación del producto es el 1, significa que a por 1 es igual a 1 por a es igual a a. Y el elemento opuesto en el caso de la multiplicación es el inverso del número, porque a por 1 partido por a me da 1. La propiedad distributiva. El producto de un número por una suma es igual a la suma de los productos de dicho número por cada uno de los sumandos. Es decir, si yo tengo a por b más c es igual a por b más a por c. Sacar factor común. Es el proceso inverso a la propiedad distributiva. Si varios sumandos tienen un factor común, podemos transformar la suma en un producto extrayendo dicho factor. A por b más a por c es igual a por b más c. La regla de los signos. La regla de los signos del producto de los números enteros y racionales se sigue manteniendo con los números reales. Es decir, más por más es más, menos por menos es más por menos es menos y menos por más es menos. Y la división de números reales se define como el producto del dividendo por el inverso del divisor. Pasamos a los intervalos. ¿Qué es un intervalo? Se llama intervalo al conjunto de números reales comprendidos entre dos dados, a y b, por ejemplo, que se conocen como extremos del intervalo. Tenemos varios tipos de intervalos. Un intervalo abierto, AB, los intervalos abiertos se ponen con paréntesis, es el conjunto de todos los números reales mayores que a y menores que b, es decir, todos los números que están comprendidos entre a y b sin contar a y b. Es decir, AB abierto son los x que pertenecen a R, tal que a sea menor que x y menor que b. En la recta real se representa como una raya entre a y b con un círculo abierto porque a y b no cuentan. Intervalo cerrado. El intervalo cerrado AB, en este caso se escribe con corchetes, es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales que a y menores o iguales que b, es decir, todos los números comprendidos entre a y b, incluidos los dos. Entonces, el intervalo cerrado AB son los x pertenecientes a R, tal que a menor o igual que x, menor o igual que b. Y en la recta real se representa con una recta entre a y b y con un punto cerrado en a y en b porque valen los dos. Ahora tenemos intervalos semiabiertos, es decir, que estén abiertos por un lado y cerrados por otro. Por ejemplo, semiabierto por la izquierda. Es un intervalo que es abierto en a y cerrado en b, y es el conjunto de los números mayores que a y menores o iguales que b. Entonces sería AB, son los x que pertenecen a R, tal que a menor que x, menor o igual que b. En la recta real se representa como una recta con a abierto y b cerrado. Y lo mismo si es un intervalo pero semiabierto por la derecha, serían los mayores iguales menores iguales que a y menores que b, es decir, cerrado en a y abierto en b.
Vamos a ver las semirrectas. La semirrecta x mayor que a se define como el conjunto de los números que son mayores que a. Como intervalo se escribe a infinito, x perteneciente a r tal que a sea menor que x menor que más infinito. Lo veis en la imagen de la recta real. Si es la semirrecta x mayor o igual que a, se define como el conjunto de los números que son mayores, es decir, que es a infinito sería x perteneciente a r tal que a menor o igual que x menor que infinito, que más infinito. La semirrecta x menor que a se define como el conjunto de los números menores que a. Lo veis ahí representado como conjunto, como intervalo y en la recta real. Y la semirrecta x menor o igual, lo mismo. Lo tenéis como intervalo, como conjunto y en la recta real. Cuando queremos nombrar un conjunto de puntos formado por dos o más de estos intervalos, se utiliza el signo unión entre ellos. Para terminar esta parte vamos a hablar del valor absoluto de un número real. El valor absoluto de un número real se define como la siguiente función. El valor absoluto de a es menos a si a es menor que 0, o sea negativo, y a es mayor o igual que 0, es decir, si es positivo. Es decir, lo que significa el valor absoluto es que valga lo que valga a, lo convertimos en un número natural. Algunas propiedades del valor absoluto son que el valor absoluto de a es igual al valor absoluto de menos a, que el valor absoluto de a por b es igual al valor absoluto de a por el valor absoluto de b, y que el valor absoluto de a más b es menor o igual que el valor absoluto de a más el valor absoluto de b. El siguiente punto son las potencias. Vamos a ver primero potencias con números enteros, después potencias con números racionales, vamos a ver potencias con exponente racional y luego veremos las propiedades de las potencias. Potencias con exponentes enteros. Una multiplicación formada por factores iguales se puede escribir en forma de potencia. Por ejemplo, a elevado a b. A es la base y b es lo que se llama exponente. Lo que nos dice que significa que a se repite b veces. Es decir, si yo tengo 6 a la quinta, es 6 multiplicado 5 veces. Si tenemos potencias con exponentes enteros positivos, tenemos que 2 a la cuarta es 2 multiplicado 4 veces, menos 2 a la cuarta es menos 2 multiplicado 4 veces, y ahora es diferente si tengo menos 2 entre paréntesis a la cuarta, que entonces lo que repito a la cuarta es el menos 2. Por lo tanto, para determinar el signo de una potencia con exponente entero, tenemos que tener en cuenta que las potencias con exponente par van a ser siempre positivas, porque el signo negativo, el multiplicado en un número de veces par, siempre me va a dar positivo, y las potencias con exponente impar siempre me va a dar, tiene el mismo signo que su base. Las potencias con exponentes enteros negativos significa que es lo mismo que la potencia del inverso del número con la potencia en positivo. Es decir, a elevado a menos b es igual a 1 partido de a elevado a b, que es 1 partido de a la b, siendo a distinto de 0. Para 1 partido por a elevado a b se cumplen las mismas propiedades mencionadas anteriormente para los exponentes positivos. Potencias con números racionales. Vale, cuando tengo una potencia de base fraccionaria y el exponente es positivo, lo que se hace es elevar cada parte de la fracción al exponente, es decir, que c partido por d elevado a b es igual a c elevado a b partido por d elevado a b. Y si tengo el exponente en negativo, es lo mismo que poner el exponente en positivo con la base, el inverso de la fracción, es decir, que c partido por d elevado a menos b es d partido por c elevado a b, es decir, d elevado a b por c, partido por c elevado a b. Potencias con exponente racional. Una potencia con un exponente que es una fracción es igual a una raíz, cuyo índice es el denominador de la fracción y el radicando está elevado al numerador de la fracción.
Si tengo una potencia de exponente radical positivo, por ejemplo a elevado a n partido por m, es la raíz mésima de a elevado a n. Y si tengo una potencia de exponente racional negativo, es lo mismo que en el apartado anterior. Tenemos que hacer la inversa de la base y elevarlo al exponente en positivo. O sea, que me quedaría 1 partido de a raíz mésima de a elevado a n. Y vamos con las propiedades de las potencias. Un número elevado a 0 siempre es igual a 1. Es decir, me da igual el número 2, 3, 4, 6, 1000 elevado a 0 siempre es 1. Un número elevado al exponente 1 siempre es igual a sí mismo. 2 elevado a 1 es 2, 4 elevado a 1 es 4, siempre es el mismo número. Cuando tengo un producto de potencias de la misma base, para hacer el resultado se queda la misma base y se suman los exponentes. A elevado a n por a elevado a m es igual a elevado a n más m. Cuando se dividen potencias de la misma base, el resultado es la misma base elevado a la resta de los exponentes. Es decir, a elevado a n partido de a elevado a m es a elevado a n menos m. Cuando tengo una potencia de una potencia, lo que se hace es multiplicar los exponentes, es decir, a elevado a n elevado a m es a elevado a n por m. Cuando tengo un producto de potencias que tienen diferente base, pero que tienen el mismo exponente, puedo poner bajo el mismo exponente el producto de las bases, es decir, que a elevado a n por b elevado a n es igual a por b elevado a n. Lo mismo me ocurre con el cociente de potencias con el mismo exponente, que puedo hacer la división de las bases y elevarlos al mismo exponente. Pasamos a los radicales. Primero vamos a ver propiedades de los radicales. Vamos a ver cómo se extrae y cómo se introducen factores en un radical, cómo se suman y se restan raíces y qué es la racionalización. Empezamos con las propiedades de las raíces. Vale, en la expresión raíz enésima de a igual a b, esto significa que a es igual a b elevado a n, el radical es raíz enésima de a es el radicando y n es el índice de la raíz. Si a es mayor o igual que 0, existe la raíz para cualquier valor de a. Si a es menor que 0, solo existe la raíz para valores impares de n, para raíces impares. Una raíz se puede poner en forma exponencial. Si yo tengo la raíz enésima de a elevado a m, lo puedo poner como a elevado a m partido por n. Puedo hacer radicales equivalentes multiplicando tanto el índice como el exponente del radicando por el mismo número. Es decir, que raíz enésima de a elevado a m es igual que la raíz n por p de a elevado a m por p. Si tengo una potencia de un radical, la raíz enésima de a elevado a p es lo mismo que la raíz enésima de a elevado a p dentro de la raíz. Y si tengo una raíz de otra raíz, se multiplican los índices. Cuando tengo multiplicación de raíces, para poder multiplicarlas necesito que tengan el mismo índice y entonces pongo los radicandos dentro de la misma raíz. Y para un cociente lo mismo. Pongo los radicandos dentro de la misma raíz de forma de fracción. Cuando tengo raíces de diferente índice, necesito reducir a común índice los radicales para poder hacer operaciones. Entonces, lo que se hace es hacer el mínimo común múltiplo de los índices de las raíces y después se multiplica, como si hiciéramos el mínimo común denominador, por un número para que todos me queden bajo el mismo índice. Por ejemplo, si me dan raíz de 2, raíz cúbica de 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, y la raíz cuarta de 2 al cuadrado por 3 al cubo, el mínimo de los índices, que es 2, 3 y 4, es 12. Entonces en la primera raíz, para pasar de raíz cuadrada a raíz 12, tengo que multiplicar por 6. Entonces el índice el exponente del radicando me queda 2 a la sexta.
En la segunda raíz, para pasar de raíz cúbica a raíz 12, tengo que multiplicar por 4, por lo tanto los exponentes de las potencias interiores las multiplico por 4. Y en la tercera hay que multiplicar por 3. Me quedan así las 3 raíces con el mismo exponente, con el mismo índice. Vamos a ver ahora cómo se extraen factores de un radical. Para extraer factores de un radical, lo primero que tenemos que hacer es descomponer el radicando en factores. Si el exponente del radicando es menor que el índice de la raíz, el factor correspondiente se deja dentro del radicando, no puedo hacer nada. Por ejemplo, si tengo raíz de 6, es raíz de 2 por 3, pero ni el 2 ni el 3 tienen un índice superior a 2, así que no lo puedo extraer fuera de la raíz. Pero en cambio, si tengo raíz cúbica de 9, me pasa lo mismo. Es 3 al cuadrado, no puedo hacer nada. Si el exponente del radicando es igual al índice, el factor corresponde sale fuera del radicando. El radicando se factoriza. Es decir, si yo tengo raíz de 12 es 2 al cuadrado por 3, factorizando. Separo las dos potencias, me queda raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz de 3. La raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2, me queda 2 raíz de 3. Y por último, si el exponente del radicando es mayor que el índice, lo que tengo que hacer es dividir entre el índice la potencia del radicando, extraer para afuera los números enteros y quedándome el resto dentro de la raíz. Es decir, si yo tengo la raíz cúbica de 243, es la raíz cúbica de 3 a la quinta, 5 entre 3 me da 2 y me da 1, perdón, o sea que saco un 3 para afuera y me queda como resto 2, y no sé que me quedan 3 al cuadrado dentro, que es 9. Para introducir factores en un radical, lo que tenemos que hacer es elevar los factores al índice del radical y ponerlos dentro de la raíz. Es decir, si yo tengo a raíz enésima de b, me quedaría raíz enésima de a elevado a n por b. Por ejemplo, 2 raíz de 3, para introducir el 2 lo tengo que elevar al cuadrado, me queda raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 3, que sería raíz de 12. Suma y resta de radicales. Solamente pueden sumarse o restarse dos radicales cuando son semejantes, es decir, si son exactamente iguales, tienen que tener el mismo índice y el mismo radicando. Para sumar radicales con el mismo índice e igual radicando, se suman los coeficientes de los radicales. Por ejemplo, si tengo 2 raíz de 2 menos 4 raíz de 2 más raíz de 2, sumo 2 menos 4 más 1 por raíz de 2 y me queda menos 2 raíz de 2. Si tengo raíces en las que no tengo el mismo radicando, lo que tengo que hacer es extraer factores. Por ejemplo, 2 raíz de 12 menos 3 raíz de 75 más raíz de 27. En la raíz de 12 saco un 2, en raíz de 75 saco un 5 y en raíz de 27 saco un 3 y me queda 4 menos raíz de 3 menos 15 raíz de 3 más 3 raíz de 3. Y ahí ves el resultado. Vamos con la racionalización. La racionalización de radicales consiste en quitar los radicales del denominador, lo que permite facilitar el cálculo de operaciones como por ejemplo la suma de fracciones. Antes de racionalizar, si se puede, se extraen factores de la raíz. En matemáticas hay una regla más o menos no escrita en la que se dice que un resultado nunca se deja con una raíz en el denominador. Así que aparte de para hacer operaciones hay que saber racionalizar cualquier tipo de raíz. Podemos distinguir tres casos distintos. El primer caso es el más sencillo, que es cuando tengo una raíz cuadrada en el denominador. Se multiplica y se divide la fracción por la misma raíz cuadrada. Es decir, que si tengo a partido de b raíz de c, multiplico y divido por raíz de c y la raíz de c en el denominador se me va porque queda elevado al cuadrado. Por ejemplo, 3 partido raíz de 2, multiplico y divido por raíz de 2, arriba me queda 2 raíz de 2, abajo 3 por raíz de 2 al cuadrado, es decir, 2 raíz de 2 partido por 6, raíz de 2 partido por 3. El segundo caso es tengo también una raíz en el denominador, pero no está elevada al cuadrado, es decir, está elevada, no es una raíz cuadrada, sino que es una raíz elevada a otro número. Primero, si lo necesito, factorizo el radicando. Y después tengo que multiplicar y dividir por una raíz que tenga el mismo índice
pero el exponente del radicando tiene que, sumando con la raíz, me tiene que llegar al índice de la raíz. Es decir, si yo tengo 2 partido de la raíz cúbica de 3 partido de la raíz quinta de 4, primero factorizo el 4 y veo que en la potencia de 2 me faltan 3 doses para llegar a 5, así que lo que hago es multiplicar y dividir con la raíz quinta de 2 al cubo. Arriba me quedaría 2 raíz quinta de 2 al cubo, abajo un 6, así que me queda raíz quinta de 2 al cubo partido por 3. Y el caso 3 es el caso en el que tengo en el denominador una suma o resta de un número y otra raíz o 2 raíces. Entonces hay que multiplicar y dividir por el conjugado del denominador para que en el denominador me quede suma por diferencia, que es diferencia de cuadrados con identidad notable, y así me desaparecen las raíces en el denominador. Ahí veis 2 ejemplos, uno con 2 raíces y el otro con un número y una raíz. Pasamos a los logaritmos. Es la primera vez que los veis, entonces vamos a primero definir lo que es un logaritmo. Luego veremos sus propiedades, cómo son las expresiones logarítmicas y algebraicas y cómo se hace un cambio de base. Definición de logaritmo. Si a es un número entero positivo, distinto de 1, el logaritmo en base a de un número positivo n es el exponente al que hay que elevar la base para que resulte el número n. Esta es la definición de logaritmo y os la tenéis que aprender. Es decir, el logaritmo en base a de n es igual a x si y solo si a elevado a x es igual a n. Los logaritmos con base 10 se llaman logaritmos decimales y se escriben omitiendo la base. Es como en la raíz cuadrada que no ponemos el 2, pues logaritmo decimal no se le pone la base. Tenemos otro tipo de logaritmos especiales que son los logaritmos en base e. E es el número irracional y se escriben como ln, se llaman logaritmos neperianos, se escribe como ln de n o L mayúscula n. Vuelvo a hacer hincapié aquí en que n tiene que ser un número positivo. No existe el logaritmo ni de 0 ni de números negativos. Propiedades de los logaritmos. La primera es que el logaritmo en base a de a es 1. La segunda es que el logaritmo en cualquier base de 1 es 0. La tercera es que si tengo el logaritmo en cualquier base de un producto de números es igual al logaritmo en esa base de la suma, es igual a la suma de los logaritmos en esa base. Es decir, logaritmo de a de n por m es igual al logaritmo en base a de n más logaritmo en base a de m. Si tengo una división, el logaritmo en base a de n partido por m es igual al logaritmo en base a de n menos logaritmo en base a de m. Y la quinta propiedad me dice que cuando tengo un logaritmo en cualquier base de una potencia, el exponente de la potencia puede salir fuera del logaritmo y se queda como r por logaritmo en base a de m. Expresiones logarítmicas y algebraicas. Estas expresiones se basan en la siguiente característica. Si un número tiene un logaritmo, o sea, si existe el logaritmo de un número, es único. Por lo tanto, se puede asegurar que se cumple la siguiente equivalencia. Si el logaritmo en base a de m es igual al logaritmo en base a de n, eso significa que m y n son iguales. Esto nos puede servir para hacer una serie de ejercicios. Por ejemplo, si me dan logaritmo de n igual a 2 logaritmo decimal de x más un tercio logaritmo de z menos logaritmo de y, para poder calcular n, lo que hacemos primero es pasar los coeficientes a potencias, que me quedaría logaritmo de x cuadrado más logaritmo de la raíz cúbica de z menos el logaritmo de y. La suma la pasamos a producto y luego la resta a división. Así que me queda que el logaritmo de n es igual al logaritmo de x cuadrado raíz cúbica de z partido por y. Por lo tanto, n es igual a x cuadrado por raíz cúbica de z partido por y. Por último, en logaritmo vamos a ver el cambio de base. Vais a ver cuando ponga el vídeo de ejercicios que en algunos ejercicios voy a tener que hacer un cambio de base porque lo necesito para hacer una suma o porque tengo varios números con una expresión con diferentes bases y necesito pasarlas a la misma.
Entonces, para hacer un cambio de base, si yo tengo el logaritmo en base b de a y lo quiero pasar a base a, sería el logaritmo en base a del número partido del logaritmo en base a de la base. Es decir, como cálculo en una calculadora tradicional, el logaritmo en base 2 no lo podré hacer, solo puedo hacer logaritmos decimales. Entonces, para calcular el logaritmo decimal, lo que hago es pasarlo a base 10. Entonces, el logaritmo en base 2 de 6 sería el logaritmo decimal de 6 partido del logaritmo decimal de 2. El último punto de este tema es la notación científica y los errores. Primero vamos a ver lo que es la notación científica, luego cómo se opera en notación científica, lo que son las cifras significativas, luego vamos a ver lo que son las aproximaciones, el error absoluto y el error relativo. Un número está expresado en notación científica si se escribe como el producto de un número mayor o igual que 1 y estrictamente menor que 10 y una potencia de 10, es decir, un número entre 0 y 9 y 10, sin contar el 10, y una potencia de 10. Si el número está expresado en notación científica, al exponente entero que tiene la potencia de 10 se le llama orden de magnitud. Por ejemplo, ahí tenéis un número decimal que lo puedo expresar como una fracción y sería 34 por 10 a la menos 8. Esto no está en notación científica porque 34 es mayor que 10. Entonces, para ponerlo en notación científica necesito ponerlo como 3,4. Entonces, para pasarlo a 3,4, divido el 34 entre 10. Entonces, el 10 a la menos 8 lo multiplico por 10 y me queda 3,4 por 10 a la menos 7. Así que el orden de magnitud de este número sería menos 7. En el siguiente pondría la coma detrás del 2, me quedaría 2,6531 y el exponente del 10 solo tendría que contar cuántas posiciones hay desde que pongo la coma hasta el final del número, que son 10. Lo mismo con el siguiente. Tendría que poner la coma en el 9,47 y contaría las posiciones entre la coma donde la he colocado y la coma donde estaba, que son 5. Vamos a ver cómo se opera con notación científica. Para sumar y restar números que están expresados en notación científica, necesito que todos estén expresados en el mismo orden de magnitud. No puedo sumar y restarlos si no están en el mismo orden de magnitud. Lo habitual es pasar los números al mayor orden de magnitud que aparezca en las sumas o en las restas. Es decir, si tengo 5,3 por 10 a la 12 menos 3 por 10 a la 11, paso el 3 por 10 a la 11 a 10 a la 12, que me quedaría 0,3 por 10 a la 12. Ahora ya los puedo restar y me queda 5 por 10 a la 12. En la siguiente suma lo mismo, pero el número más alto es 10 a la menos 5. Así que el 10 a la menos 6 lo paso a 10 a la menos 5, luego sumo y me queda 3,82 por 10 a la menos 5. Para multiplicar y dividir números expresados en notación científica no necesito que estén en el mismo orden, simplemente se multiplica por un lado los números y por otro lado las potencias de 10. Si luego el número me queda más grande que 10, lo que tengo que hacer es pasar la notación científica, como es el primer caso que os he puesto aquí, que me queda 14 por 10 a la 15, con lo cual sería 1,4 por 10 a la 16. Y en el de abajo, que es una división, me queda 0,24 por 10 a la 13. Para pasar la notación científica sería 2,4 por 10 a la 12. ¿Y qué son las cifras significativas? Cifra significativa son las, exceptuando el 0 cuando se utiliza para situar el punto decimal, es el número de dígitos cuyo valor se conoce con seguridad. Por ejemplo, 2,503 tiene 4 cifras significativas. Pero, por ejemplo, 0,00103 solo tiene 3 cifras significativas. Sería el 103 final, porque los primeros 3 ceros solo lo único que hacen es colocarme la coma. Este número se pondría en notación científica como 1,03 por 10 a la menos 3. Por ejemplo, tengo una operación, la veis ahí, y me pide que la haga y que la exprese en notación científica con 3 cifras significativas. Entonces hago todas las operaciones
Al final me queda 70,4 por 10 a la menos 9, que sería 7,04 por 10 a la menos 8, y ahí tengo mis 3 cifras significativas. Las aproximaciones. Se dice que de un número real tomamos una aproximación de orden n cuando se trata de un número racional con n cifras decimales. Cuando aproximamos al primer número decimal es una aproximación de orden 1, se dice a las décimas. Si aproximamos al segundo número es de orden 2, o sea, a las centésimas, o al tercero es orden 3, a las milésimas, y así sucesivamente. Por ejemplo, 3 raíz de 3 partido por 4, si pongo 1,7 es una aproximación de orden 1 a las décimas. Si pongo 1,68 es una aproximación de orden 2 a las centésimas, y si pongo 1,677 es una aproximación de orden 3 a las milésimas. Las aproximaciones pueden ser por truncamiento, que significa que si me dicen a las centésimas, en las centésimas corto sin mirar el número que tengo detrás, simplemente paro ahí el número. Y por redondeo, que significa que si me dice que son a las centésimas, paro en las centésimas pero miro el siguiente número. Si el siguiente número es mayor o igual que 5, le añado una unidad a la última cifra donde he cortado. Por ejemplo, si quiero aproximar 5,245848 hasta el orden 3, que son milésimas, cogería 3 cifras después de la coma, y por truncamiento sería 5,245, porque trunco en 5. Por redondeo sería 5,246, porque el número que está después del 5 es un 8 y aumento una cifra al 5. Error absoluto. No siempre que hago una aproximación cometo un error, porque el valor que yo he cogido como aproximación no es igual que el valor real. Entonces el error absoluto es una medida aproximada, es la diferencia entre el valor real y el valor aproximado en valor absoluto. El valor real o exacto es en la mayoría de los casos desconocido, sobre todo si es un número irracional. Por tanto, también se desconoce el error absoluto. Lo importante es poder acotarlo, diciendo que el error absoluto es menor que lo que sea que me dé. Una cota del error absoluto se obtiene a partir de la última cifra significativa utilizada, es decir, si me dicen a las milésimas me están dando una cota. Por ejemplo, el error absoluto que se comete al redondear 5,245848 a las milésimas. Es decir, sería 5,246 el valor aproximado, y si resto me da 0,000152. Si una piscina tiene una capacidad de 719 metros cúbicos, la última cifra significativa es el 9, designa unidades de metro cúbico. El error absoluto es menor que el medio metro cúbico. Sería un error menor que 0,5 metros cúbicos. El error relativo es el cociente en valor absoluto entre el error absoluto y el valor real. El error relativo es menor cuantas más cifras significativas se usan, porque en ese caso el error absoluto también será menor. Si usamos los mismos ejemplos que hemos utilizado para el error relativo, el error relativo que se comete al redondear a las milésimas, el número 5,245848, ahí lo veis, me da 0,123402895. Y al tomar como capacidad la piscina 719, el error que cometo es menor que 0,0007. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, el primer vídeo de matemáticas de cuarto de la ESO, en el que hemos hablado de la teoría de números reales. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Aquí tenéis la dirección de mi página web en la que podréis encontrar ejercicios para aplicar todo esto. Mi correo electrónico, por si queréis poneros en contacto conmigo. Y ahora pondré un vídeo también de ejercicios de esta parte, pero si queréis algún ejercicio en especial, no tenéis más que mandarme un correo que yo subiría un vídeo. Bueno, pues muchas gracias, espero que os haya gustado y si ha sido así, por favor, darle un like. Gracias.